Si nacen preguntas, con mucho gusto. Bueno, entonces, chicos, el otro día habíamos llegado hasta este punto, habíamos hablado de lo importante que es hacer la composición, y una vez se hace la composición, lo importante que es también la colocación de las sombras en los elementos. Entonces habíamos hecho un trabajo de sombras. Vamos a repetir un poco ese paso para aquellos que de pronto se han olvidado. Recuerden que una sombra se hace siempre haciendo una capa nueva sobre el producto que necesitan sombrear. Por ejemplo, este limón, le hago una capa nueva, ¿sí? Cuando le hago la capa nueva, selecciono la forma del limón que ya está recortada. ¿Cómo lo hago? Me paro en la capa, en la viñeta donde está como la capita del dibujito, y con la tecla comando doy clic. Al hacer eso, ya me puedo pasar a la capa de arriba y le doy una máscara. La máscara es una especie de contenedor o de marco que contiene lo que yo voy a pintar. Por tanto, no tocamos la máscara, pintamos al frente. Cuando ya toco al frente, busco los colores. Yo les hablaba el otro día que para hacer sombras de un objeto como amarillo, es mejor utilizar tonos anaranjados, no irse directamente al negro, ¿sí? Y cuando se va a sombrear algo, es necesario usar siempre este tipo de pincel, que es un pincel muy suave, amigable, y es un pincel que permite hacer el trabajo sin que se note demasiado fuerte. Otra recomendación cuando usen ese pincel, bajen la opacidad. A la mitad puede ser, ¿no? E incluso le pueden poner la opción de presión si es que tienen una tabla con la que ustedes trabajan, tabla digital, ¿no? Una vez tienen eso, usted comienza a sombrear el elemento. Como se pasó al frente, simplemente va a pintar donde usted considera que deben haber sombras. Esto yo lo expliqué en la clase pasada, de cómo se pensaba lo de las sombras, ¿no? Entonces usted va pensando ahí, por ejemplo, aquí no voy a usar naranja, voy a usar mejor un verde oscuro. ¿Sí? Entonces cuando comenzar a hacer esto, aquí en la naranjita sí puedo tomar un colorcito de estos y puedo definir con un pincel muy pequeño estas líneas de detalle que tiene la propia naranja dentro, ¿no? Voy definiendo todos estos detallitos. Si yo sé que la hoja está cayendo cerca de la naranja, puedo oscurecer más, ¿sí? Puedo tomar diferentes tipos de naranja. Si se trata de un amarillo, puedo hacer sombra donde yo considero que debe haber sombra. Y voy jugando todo este tiempo a recrear y a mejorar la condición de volumen del objeto que hemos puesto, ¿sí? Acá voy a usar verdes. Vamos a definirlo. Le doy a la capa, cada que haga una sombra, debo darle la opción multiplicar para que se mezcle con los colores que están debajo. Miren que cuando hago eso, inmediatamente se mezcla. Y una vez lo haces, le bajas opacidad. Es importante siempre pensar en esa condición. Si fuese a hacerle a este de acá, tendría que hacer lo mismo, ¿no? Una capa nueva, selecciono la forma, máscara, pinto al frente, busco nuevamente los colores anaranjados, ¿sí? Y hago el trabajo de volumen que yo considero. La capa, como es de sombra, en modo multiplicar. Y con un pincel pequeño, trato de mejorar estos detalles, que se noten mucho mejor. Para que el limón no se vea tan plano y se vea mucho más jugoso y más texturado. Vean la diferencia cuando hago ese pequeño detalle, ¿sí? Esos elementos, esas acciones se plantean en los frutos
y en los objetos. O sea, todos los objetos deben llevar ese tipo de acción para que los elementos se vayan integrando mucho mejor entre sí. Entonces, de una vez hago eso, miremos acá la diferencia. Miren cómo inmediatamente comienza a cambiar. Ya lo habíamos hecho incluso con el árbol, ¿sí? Lo habíamos hecho también con la botella. Y así sucesivamente debo plantearlo con todos los elementos que yo considere importantes dentro de la composición. Yo voy a seleccionar aquí. Voy a hacerlo. Voy a plantearle sombra a los limones de arriba. En este caso, si voy a usar verdes. Y voy a plantear sombras de este lado especialmente. Se van haciendo con cuidado, muy delicadas. Recuerde la opción de multiplicar. Miren que cuando yo le doy multiplicar, inmediatamente el color se integra. Voy dando. Y voy mejorando la integración de los elementos. Veamos la diferencia. Miren que ya no se ven tan flotantes. Y así, de esta misma forma, puedo hacerlo con todos los elementos que haya puesto yo en el ambiente. Es vital tener en cuenta esa condición. De lo contrario, su trabajo no se va a ver bien. Todos los chicos que están haciendo esta tarea conmigo deben buscar siempre crear estas sensaciones. Vamos. ¿Sí? Es muy leve y podemos controlar la opacidad, ¿no? Si estamos notando que esas sombras se ven ya muy fuertes, podemos controlar la opacidad. Una vez ya se tiene todo esto resuelto, digamos de las sombras a cada elemento, seguimos con una acción que es la de generar sombras proyectadas. Por ejemplo, si yo veo esta naranja que está aquí puesta, tal vez debajo de la naranja podría oscurecerse. Entonces, en este caso, como es una sombra proyectada, ya no estoy hablando de dentro del objeto, sino por fuera del objeto, debo hacer simplemente una capa y debo pintar con el color que yo considere esa sombra. Por ejemplo, aquí. Hacer esto. Simplemente nos va a cambiar un poco esa acción de ir integrando, ¿no? Cada uno de los elementos. Miren, al hacer eso, vean la diferencia. Inmediatamente los elementos se aterrizan, se ven mucho más centrados, ¿no? Y eso pues yo lo podría hacer con los árboles, lo podría hacer con las gotas, lo podría hacer con cada una de esas cosas que estoy trabajando en el ambiente. Digamos que ya lo hice en todos, ¿sí? Cuando ya tengo todo esto resuelto, de las sombras, de cada elemento, hago algo que se llama viñetar. La viñeta se usa especialmente para llevar la atención del ojo a la parte más importante de la imagen. En nuestro caso es el personaje que sería la botella y los limones que están abajo. Entonces, ¿cómo hago yo para que los elementos que están por fuera se hagan menos visibles? Se utiliza lo que se llama la viñeta y la viñeta es simplemente usar un pincel de color negro, el mismo que hemos usado, lo ponemos del tamaño de la mitad del trabajo, más o menos, y comenzamos a pintar desde afuera. ¿Dónde pintamos? Donde no esté el foco de luz. Nuestro foco de luz es este de aquí. Entonces, pintamos, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? ¿Dónde lo hacemos? En una capa arriba de todo. Pintamos de este lado. Pintamos abajo un poco. Miren que yo me salgo prácticamente con el pincel. Entro muy poco en el área de trabajo. Y esto lo cambio nuevamente. Como se trata de una sombra que se llama viñeta, la cambio a modo multiplicar y le controlo la opacidad. Eso es lo primero que hago una vez tengo todas las sombras hechas.
Ya con las sombras hechas, hacemos algo muy parecido en el funcionamiento a lo de las sombras, pero en este caso ya pensando en los brillos. Voy a empezar con la botella. Entonces, la botella, por ejemplo. La busco. Los brillos se deben hacer encima de las sombras de la botella. Brillo botella. Hago el mismo paso. Selecciono la forma. Busco la capa que hice. Máscara. Me paro al frente. En este caso tengo una luz desde aquí. Nuestra botella tiene un borde negro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a usar verdes primero. Pongo el pincel pequeño y pinto con verde. Suavizando sin quitarlo, simplemente suavizando esa forma negra que está ahí. Digamos que hay. Después de hacer ese verde, me paso a un amarillo. ¿Por qué a un amarillo? Porque estoy trabajando con una botella verde. Y comienzo con un pincel mucho más pequeño a definir una luz en el borde. Sigo la forma de la botella. Esto se hace para objetos, no necesariamente tienen que ser botella, pueden ser también elementos rígidos, pueden ser personas. Hago el brillo ahí, miren. Después de eso, puedo tomar blanco. No le hago a todo, le hago en unas partes solamente. Que yo considere que puede brillar más. Donde yo también necesito un poquito más de contraste. Veamos la diferencia. Miren cómo va cambiando ese lateral. Y eso mismo lo aplico en los elementos que yo considere que vayan hacia la luz. Entonces, por ejemplo, si yo le fuese a hacer a la montaña, entonces busco la montaña, capa nueva sobre ella, selecciono, hago una máscara en otra capa, pinto al frente. En este caso, puedo usar blanco. Como esta botella no tiene un borde, perdón, esta montaña no tiene un borde negro, entonces uso directamente blanco. Y pinto donde posiblemente la montaña brillaría más. Donde el sol le daría más fuerte. Esto no lo dejo así. Cuando los fondos no tienen negro, sino que es simplemente el color del elemento, la capa que se acaba de pintar de blanco no se deja en normal como hicimos con la botella. En la botella ya lo dejamos normal. ¿Por qué lo dejamos normal? Porque teníamos un fondo negro. Y si ponemos otra opción de luz, no se va a ver. Entonces, en esta sí la vamos a cambiar. ¿En qué modo se cambian normalmente las luces? A modo superponer. Superponer lo que hace es volver más brillante la zona que yo acabo de blanquear. ¿Sí? Y de esa manera, pues yo podría hacer mucho más brillo. Voy a hacerlo más rápido incluso. Por ejemplo, en el árbol. Yo voy a hacer que el árbol brille más ahí. ¿Y por qué ahí? Pues porque el sol está encima. ¿Sí? Voy a hacer que estos limones brillen más. De este lado. ¿Sí? Voy a hacer que estos brillen más de este lado. Puedo hacer que las hojas brillen más de ese lado especialmente. ¿Sí? Puedo detallar si quiero, lo puedo hacer.
Hago ahí. Voy a hacerle estos limones de arriba. Un poquito de luz ahí. Las luces las estoy haciendo abajo a estos porque desde abajo viene el sol, ¿no? Le voy haciendo algunos elementos, especialmente se le hacen a los más importantes dentro de la composición. Ya con esto, superponer. Que empiezan a brillar mucho más algunas zonas, ¿no? Aquí inmediatamente le bajo opacidad para que no se nos note tan postizo. Y ya comienzo a tener una acción mucho más interesante, ¿no? De lo que podría llegar a ser esa parte. Puedo hacerle incluso al tronco. Un poquito de brillo. Incluso le quiero hacer a la botella un poco en el centro. Superponer. Y le controlo la opacidad. Eso me va ayudando. Ya cuando tengo todos estos elementos resueltos, ¿sí? Comienzo a pensar en algunas cosas como estas. Si este árbol está cerca aquí, tal vez estas hojas del fondo, ¿sí? Se pueden desenfocar. Entonces, si usted sabe que todas estas hojas son un solo grupo de imágenes, ¿sí? Todas estas, ¿vale? Usted puede volverlas un objeto inteligente. Y una vez quedan como objeto inteligente, las podemos desenfocar un poquito. ¿Por qué las vamos a desenfocar? Porque quiero que se dé como una profundidad de campo en el árbol, para que no llame tanto la atención esas hojas de atrás. Eso ayuda a que la botella y el tronco se vean mejor. Miren ahí, desenfoque gaussiano simplemente. Inmediatamente cambia la condición. Lo mismo podría hacer con las montañas. Entonces, miremos las montañas. Como las montañas son estas dos, entonces, convertir en objeto inteligente. Queda una sola. Filtro desenfoque gaussiano. ¿Sí? Ya le hacemos. Ah, ojo que cometí un error. Vean el error que cometí. La montaña ya tenía su propio brillo. Era esto y era esto. Entonces, si tiene el brillo o si tienen sombras, tanto la foto como los brillos y las sombras se deben volver objeto inteligente. Ahora sí, filtro, desenfoque gaussiano y ya logré que la montaña atrás se note, pero no sea tan enfocada. Eso me va a ayudar a mejorar la condición. Estos árboles, pues yo los puedo dejar así como están, pero si yo quiero mejorar la condición de espacio, uso el desenfoque gaussiano. Como en el anterior usé 1.8, en este puedo usar, por ejemplo, 0.8 para que no sea el desenfoque tan fuerte como el de la montaña. ¿Y por qué? Pues porque está más cerca, ¿no? ¿Sí? Puedo buscar el pasto. En este caso lo va a decir 0.4. En la medida en que los elementos se acercan, le vamos mermando el desenfoque. ¿Sí? Se acercan al elemento más enfocado. ¿Por qué? Porque los elementos que ya están por fuera del plano, es decir, ya muy cerca, como estos de aquí, también se les puede aplicar desenfoque. Vamos a hacerlo. Convertir en objeto inteligente, filtro desenfoque gaussiano. ¿Sí? Esto también nos ayuda a darle profundidad al plano.
¿Por qué es importante hacer estos desenfoques con la opción de objeto inteligente? Porque si el desenfoque a mí no me gusta, yo lo puedo tocar y lo puedo mover, lo puedo reacomodar, ¿no? ¿Sí? O lo puedo eliminar y volverlo a hacer. Entonces, por eso es mejor esas acciones, plantearlas sobre un elemento que sea objeto inteligente. Ya tengo todo, digamos, con enfoques, desenfoques. Entonces entramos en la última etapa, donde ya no trabajamos, trabajamos la parte de color. Por ejemplo, si yo sé que tengo estos limones aquí, esto es lo que se llama la atmósfera tonal. Un objeto normalmente cuando tiene color, ese objeto irradia a los otros que están cerca. ¿Sí? Por ejemplo, hago eso. Acá puedo tomar este azul. Puedo irradiar un poco el árbol. Puedo irradiar un poco las montañas. ¿Sí? Esto se llama atmósfera tonal. Hace que los elementos se integren mejor con los fondos. Miren que pinté simplemente en varias partes. Y después me cambio a modo color. Y le bajo la opacidad. Ahí ya quedó. Es muy sutil, pero ayuda mucho a que la imagen se vaya integrando mucho mejor. Cuando ya tengo la atmósfera tonal, puedo detallar cosas como estas. Quiero meterle gotas a la botella. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero meter gotas a una botella, yo busco las gotas. Las pongo sobre la botella. Aquí. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Le bajo la opacidad para ver dónde estoy. Con comando T controlo el tamaño de las gotas. ¿Sí? Y si mi objeto tiene una forma definida, puedo achatar y puedo deformar. Como esta deformación no es perfecta, es decir, es cercana, pero no es igual a la de la botella, entonces usted puede usar este recurso. Primero se acerca a la forma de la botella, así con la acción de formar, y después aplica lo que aprendió hace un momento. Selecciona la forma de la botella, busca la textura y le hace una máscara. Como yo necesito que estas gotas se mezclen bien, las cambio a modo superponer. Ahí queda. Parece que hicieran parte, ¿no? del elemento de nuestro producto. Como ya lo tengo listo con los detalles y este tipo de cosas ya, las sombras, las luces, comienzo a pensar en acciones que tienen que ver con el brillo general de la imagen. La imagen en este caso tiene un sol muy fuerte desde este lado. ¿Cómo se hace eso? Eso es muy sencillo de hacerlo. Usted simplemente plantea esto que voy a hacer. Toma la paleta y pone blanco y negro. Después de poner blanco y negro, busca esta opción que se llama filtro, interpretar nubes. Y eso pues genera como esta especie de vapor, ¿no? Que se crea ahí en el ambiente. Después de crear estas nubes, usted busca esta opción, filtro, desenfoque radial. Y el desenfoque radial lo que hace es simular un poco los rayos. Entonces, ¿usted qué hace? Lo pone en zoom y lo pone al 100%. ¿Desde dónde viene el sol? El sol viene desde esta zona.
Pues no es el centro, es por aquí. Le da OK. Para que le queden más largos los rayos, repite el filtro. Filtro, desenfoque radial. Y otra vez lo vuelve y lo pone en superponer. Con la tecla comando T, le puede reacomodar. No sé si alcanzan a ver ahí los rayos. ¿Los alcanzan a ver, chicos? Sí, profe, sí se ven. Bueno, son muy delicados, ¿no? Pero ayudan, como es una luz, dan esa sensación suave de lo que uno necesita. Usted lo puede reacomodar. Y ya cuando lo reacomoda, pues usted decide si los deja al 100% o les baja la opacidad. Lo guarda, ¿sí? Y ahora con esto ya definimos la parte de la iluminación. Vean lo sencillo que es. Capa nueva, pintamos de negro y después buscamos esta opción, filtro interpretar destello. Desde este filtro no sirve si yo no tengo un fondo negro. Entonces por eso puse un fondo negro. Este elemento yo lo puedo poner donde yo quiera. Como en este caso nuestro sol viene desde aquí, lo pongo de fijación. Desde esta opción de brillo le puedo mover que sea muy fuerte o que sea suave. Eso ya lo controla usted. Yo lo voy a poner más o menos en 120. Hay varias opciones. Está esta y está esta. Yo en este caso quiero la primera. Es la que más me gusta realmente. Y una vez le digo que sí, le doy OK, me aparece esta vaina. Cuando esto aparece, no es bueno dejarlo así tal cual. Yo les recomiendo que lo desenfoquen. ¿Cuánto? Puede ser 4, puede ser 5. Y cuando lo desenfocan, le ponen el modo que se usa para los brillos, que es el modo trama. Usted también, una vez lo ubique, puede reacomodarlo. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestro elemento. Para terminar, usted puede hacer esto que voy a hacer yo, y es, arriba de todo, una capa nueva. Desde acá abajo en las capas donde está como esta luna o esta media luna, usted puede buscar una opción que se llama curvas. ¿Para qué sirve esa opción? Para que usted manipule qué tan oscuro o qué tan brillante quiere el ambiente. Miren lo fácil que yo puedo manipular, ¿no? En este caso, yo quiero más fuertes las sombras. Desde acá abajo, las sombras. Por eso tiene la zona oscura, entonces las sombras desde acá. Y desde acá controlo las luces. Yo puedo definir que tenga más brillo. Esto ya lo hace usted a su gusto. Claro está, pues lo hace cuidando mucho la imagen. Lo interesante de hacerlo con esta capa que estoy haciendo yo es que usted le puede hacer la curva y si en algún momento se arrepiente de algo, se puede decir, bueno, no la quiero, o le puedo bajar opacidad, o incluso puede usar la opción de la máscara y limpiar áreas. Puedo decirme a mí, por ejemplo, la quiero así, pero acá delante quiero más brillo. Entonces, con negro podemos recuperar esa zona, ¿no? Entonces miren que yo puedo hacer juegos de contraste con esa herramienta. Una vez ya todo se tiene listo, ¿sí? Así como lo acabo de hacer yo. ¿Qué planteamos? Hacemos una capa nueva. Esta capa nueva se hace de esta manera. Copiando todo lo que está visible en una sola. Eso es más o menos equivalente cuando yo hago un pantallazo en la pantalla de mi computadora, de mi celular o de mi computadora. Yo le puedo tomar un pantallazo a esta imagen. Y sobre ella ya defino lo último. ¿Cómo se hace un pantallazo? Comando A. Significa seleccionar toda el área. Vengo arriba, donde están las opciones,
y busco edición, copiar combinado. Y después le doy la opción pegar. Si yo observo todo esto, vean que me queda un pantallazo. ¿Y por qué le tomé un pantallazo? Porque todas estas fotos eran de diferentes momentos. Entonces, hay unas que se ven lisas, hay otras que se ven con textura, hay unas que se ven desenfocadas, o sea, hay una cantidad de imágenes. Entonces, yo necesito que toda la textura del ambiente, de la imagen, sea la misma para que parezca la misma foto. ¿Cómo se hace eso? Cuando ya se tiene el pantallazo, se le aplica este filtro. Filtro ruido, añadir ruido. ¿Y cuánto se le pone? 4 puntos es suficiente. ¿Qué agregó esto? Miren la textura. No sé si la alcanzan a apreciar. Es una textura mínima, pero que cuando uno lo aleja e imprime, se ve muy bien. Esa es la forma, ¿sí? Como esto que acabo de hacer ahora, de finalizar la parte de la postfotografía. Una vez ya tengo esto listo, entra la acción donde yo llevo esto a Illustrator y le pongo los textos, le pongo ya los logos con vector, le pongo todo bien para hacer el PDF de impresión. Hasta aquí vamos hoy. En la siguiente clase, mañana, les mostraré cómo hacemos ya el archivo que vamos a entregar como parcial. Este video yo lo subo para que usted pueda practicarlo y si lo quiere hacer, no es obligación, pero está la opción para que lo practique si lo quiere hacer. Y para que lo tenga también como guía en el momento que esté haciendo su trabajo, de todos los pasos que se deben seguir. Entonces recuerde que uno arranca haciendo recorte, después de recortes hace la composición, después de composición hace el sombreado, después del sombreado hace los brillos, después de los brillos hace el contraste, hace el trabajo de desenfoques y enfoques, hace detalles, si es necesidad de poner texturas, cosas como las que yo puse ahí de gotas. Y una vez ya se tiene todo eso listo, se hace un trabajo de contraste con la curva y terminamos con una textura que es el ruido que se le entrega a la imagen. Ahí resumí todo. Eso es lo que usted tiene que hacer con su parcial. Componer, hacerlo de esa misma manera. Entonces, para mañana, los que vimos hoy en las fotos, traten por lo menos de tener al menos 3 o 4 fotos ya recortadas. Comiencen con la foto principal. Para mañana hacer así nuevamente como un paseíto rápido por todos los ejercicios e ir colocando el elemento principal, el que nos va a servir de guía para la colocación de las otras cosas. ¿Preguntas, chicos, antes de irnos o quedamos claros ya al respecto? Profe, es que yo estaba recordando mi producto, entonces te puedo mostrar un momentico. Sí, espérame, entonces yo dejo de grabar y ya. Chu, chu, chu.